Amén, hermanitos. Amén. Vamos a hacer una oración entonces para dar inicio a un estudio. ¿Quién nos quiere apoyar con la oración? A ver. Muchas gracias, Señor, por impartir de tu palabra y obra en el compañero Beto, que nos pueda influir con su palabra en lo que resta del día y que pues nos vaya bien en nuestro camino al salir. Y por favor, quítanos sus malos pensamientos, que la casa no se ponga caliente, porque no nos gusta que esté mal, sino que estemos bien en compañerismo. Y pues abre nuestra mente para recibir la palabra, porque creo que es lo mejor del mundo y estamos llenos y sanos de entendimiento para no poder entender tu palabra. Aléjanos de tus compañeritos y pues por favor pon un carboncillo encendido en la lengua de todos nosotros para poder escuchar bien tu palabra y pues pueda que le vaya bien al compañero Beto para que nos pueda impartir tu palabra. Amén. Amén, hermanitos. Amén, hermanitos. Estábamos viendo entonces, ¿verdad?, que dentro de las escrituras, hermanito, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos lo que viene siendo la economía de Dios, ¿sí? Y la economía de Dios, hermano, es el dispensar de Dios en el ser humano. Pero ¿en qué parte, brother, del ser humano Dios se dispensa? En el espíritu humano, ¿verdad? Porque el espíritu humano es el órgano receptor. Ese es el órgano, brother, con el cual tú te puedes conectar con Dios, ¿verdad? Es el órgano, brother, con el cual tú puedes comer de Cristo con tu espíritu. Entonces, Dios, hermanito, como Espíritu Santo toma nuestro espíritu humano como su morada. Acuérdate que nosotros somos el espíritu es la morada el espíritu humano, brother, es la morada del espíritu divino. Amén, hermano. Entonces, estábamos mencionando, hermanito, que es importante que nosotros, ¿cómo se dice? Nos demos cuenta, hermanito, en qué parte, o más bien discernir, brother, para poder encontrar el espíritu humano, ¿sí? Porque te mencionaba que el espíritu humano, brother, está cubierto por el alma, ¿verdad? Entonces, tú como cristiano necesitas, ¿sí sabes lo que es discernir? ¿Sí sabes lo que es discernir, hermanito? Discernir, brother, o sea, darte cuenta, hermanito, ¿verdad? Darte cuenta para que de otra manera tú puedas entrar en una comunión con Dios, ¿sí? En una relación, hermanito. ¿Tú crees que te puedas relacionar con Dios en tu alma? ¿Verdad que no? Hay un problema en el cristiano, brother. ¿Cuál es ese problema? Mira, hermanito, el cristiano, brother, está lleno de muchos pensamientos, tanto buenos como malos, hermanito, ¿sí? De todo tipo de pensamientos. Entonces,
Uno de los pensamientos, brother, de la mayoría de los cristianos es que después de que son salvos, es decir, después de que aceptan a Cristo y lo reciben en su corazón, solamente piensan, brother, en hacer lo bueno, ¿sí? En hacer buenas obras, ¿sí? Y llega un momento en que ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, hermanito. Llega un momento en el que tú te enfocas tanto, brother, en hacer lo bueno, hermanito, que a final de cuentas te terminas distrayendo del plan y del propósito de Dios. Y aparte, brother, no permite, o sea, el estar pensando nada más no te permite, brother, disfrutar a Cristo como tal. ¿Sí? Y muchos cristianos, brother, si tú te das cuenta, cuando empiezan a conocer del Evangelio y cuando les hablan del bautismo, lo primero que dicen es, ¿y si vuelvo a pecar? O sea, su mentalidad, brother, es tanto estar pensando en ¿cómo se dice? Tú tienes que entender, brother, que todos los días vas a fallar. Pero no puedes estar enfocado en eso, hermanito, porque si no tú te estás distrayendo del plan de Dios. Te estás distrayendo de la economía de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante, hermanito? ¿En qué te tienes que enfocar? En la economía de Dios. En la economía de Dios. Te tienes que enfocar en disfrutar de Dios, hermanito, de Cristo. No tienes que estar pensando todo el tiempo, brother, en hacer lo bueno y en que, ¿cómo se llama? En que tienes que hacer buenas obras, brother. ¿Sí? Tú tienes que estar centrado, brother, en Cristo y en disfrutar de Cristo, brother, en experimentarlo. ¿Sí? ¿A quién le ha pasado eso? ¿A nadie? Te enfocas, brother, en hacer lo bueno y a final de cuentas, brother, te terminas, te terminas distrayendo, hermanito. No vas a poder disfrutar de Cristo. ¿Sí? Entonces, no, con esto no quiero decir, hermano, que no debes de hacer lo bueno, sí, hermano, pero tú tienes que entender que es un proceso. Es un proceso, hermanito. Tú no puedes de un día para otro, brother, dejar de hacer, brother, las cosas. Eso es un proceso, hermano, y tú tienes que trabajar en ello. Pero no puedes estar pensando todo el tiempo en hacer lo bueno nada más. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, fíjate, el plan de Dios, brother, el plan de Dios dentro de su economía es que Él se quiere, brother, forjar, se quiere mezclar con el ser humano, ¿sí? Se quiere mezclar en tu vida, brother, ¿sí? Quiere forjarse en nosotros como nuestra vida y como nuestro todo. Pero muchas veces, brother, nosotros lo rechazamos. ¿De qué manera, brother? Yo rechazo eso. Siendo desobediente, ¿sí? Cuando yo no quiero saber nada de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, brother, el propósito de Dios, brother, es hacerse uno contigo. Ese es el plan de Dios y ese es el deseo y el anhelo de Dios. ¿Sí? Cuando tú
estás enamorado, brother, o cuando una persona se enamora, ¿cuál crees que sea su máximo deseo de esa persona? Casarse, ¿no? Con el amor de su vida y formar una familia y pasar el resto de sus vidas juntos. ¿Sí? Y el anhelo de Dios, brother, es hacerse uno contigo. Y que Él sea tu vida, brother, y tu todo. Pero nosotros, brother, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, rechazamos, brother, esa oportunidad que Dios te da, brother. Porque es una oportunidad que Dios te está dando, hermano. ¿Sí? Dice la Escritura que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y tú te das cuenta que hasta el día de hoy Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso estamos vivos, hermano. ¿Sí? Por eso estamos vivos. Hay gente, brother, que ya el día de hoy no despertó, ya no la contó. Y tú como sea, brother, pero estás vivo, brother, y mientras tengas vida, brother, hay esperanza. ¿Sí? Hay esperanza, hermanito. Entonces, Dios en su economía intenta forjarse a sí mismo en nosotros, hermanito, como nuestra vida y como nuestro todo. ¿Sí? Lo único, brother, que a ti te debe de importar es eso. Y tú te tienes que olvidar de todo lo demás, hermano. Si no, tú no vas a poder disfrutar a Cristo, brother. Y tienes que entender que cuando Cristo viene a tu vida es para que tú lo disfrutes. ¿Sí? Acuérdate que Él es una riqueza, brother. Entonces, tú tienes que disfrutar, brother, lo que Dios te está dando. Porque si no, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tendría, hermanito? Porque hay veces que, por ejemplo, el pecado sí lo disfrutas. Te deleitas, brother, en el pecado, te gozas. Y no puedes hacerlo, brother. O sea, ¿por qué no te deleitas en Cristo? ¿Por qué no disfrutas, no te gozas? ¿Cuál crees que sea el motivo? Que aún seguimos muertos, hermanito. Muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, lo importante es, brother, que no te distraigas del blanco de la economía de Dios. Eso es lo importante, hermanito. Que tú no te distraigas, hermanito. Que todo el tiempo, brother, tú vivas enfocado, brother. ¿Cuál es el objetivo? Hacerte uno con Dios, brother. Ese debe de ser tu objetivo todos los días. Y vivir en una comunión, brother. ¿Sí? En comunión con Dios. Amén. Mira, hermanito, el que nosotros como cristianos vivamos pensando, brother, ¿sí? En que debemos de ser buenos y que debemos de hacer obras buenas, brother, es algo que te distrae de la economía de Dios, ¿sí? Pero también a la misma vez, hermano, te impide que tú puedas entrar al lugar santísimo. ¿Sí estás entendiendo? ¿Por qué, brother? Porque tú te estás enfocando en tus obras. ¿Sí? Y acuérdate que esto no es por obras, hermano. La Escritura dice no es por obras, hermano, es por fe. Yo debo de interesarme, brother, únicamente
en disfrutar de Cristo, hermanito. Todo lo demás, brother, automáticamente, brother, lo vas a empezar a hacer. No sé si me estés entendiendo. Cuando tú, brother, fíjate bien, cuando tú empieces a vivir en el Espíritu, tú vas a dejar de hacer tus obras malas. Y automáticamente, así automáticamente te vas a empezar a enfocar o vas a empezar a hacer obras buenas. Sin estar, ¿cómo se dice? Pensando en hacerlas. ¿Sí? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, hermanito. Gálatas te habla de las obras de la carne. 5:19. Mira, Gálatas capítulo 5. Dice, bueno, fíjate bien. Vamos a leer desde el versículo 17. Existen dos tipos de obras, las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿verdad? Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, cuando tú, brother, entres en el Espíritu y empieces a vivir en el Espíritu, automáticamente, brother, vas a hacer lo bueno. Y automáticamente, brother, vas a dejar de hacer lo malo. Porque tú ya estás en el Espíritu. ¿Sí? Ya estás en el Espíritu, hermanito. Entonces, dice la Escritura, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Es decir, que cuando tú empiezas a caminar en el Espíritu, hermanito, tú no vas a hacer lo malo. ¿Sí me explico? Ya, brother, por naturaleza vas a hacer las cosas buenas. Ya no vas a estar pensando, brother, en hacer lo malo. Perdón, y en hacer lo bueno también. ¿Sí? Puedes decir que no estar pensando en hacer lo bueno como por quedar bien, sino que te nazca. O por obligación. Yo durante mucho tiempo, hermanito, yo me enfoqué en hacer lo bueno y tengo que vivir bien mi vida y debo de vivir bien mi vida porque si no le voy a fallar a Dios y yo no quiero estar mal con Dios, etcétera, etcétera. Y todo eso, brother, a mí me distraía de no poder disfrutar de Cristo por estar nada más enfocado en tratar de hacer lo bueno. Entonces, hasta cierto punto, brother, era una así como por obligación, ¿sí me explico? Pero cuando tú entras en el Espíritu, hermanito, ya no vas a estar enfocado en eso. ¿Sí? Lo único que tú vas a buscar es el disfrute de Cristo, hermanito. Y automáticamente vas a empezar a hacer lo bueno, brother. Sin pensarlo lo vas a hacer. Sí, ya por voluntad, exacto. Entonces, dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Y está la lista, brother: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego habla de las obras del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a vivir en el Espíritu, hermanito, automáticamente tú vas a hacer las cosas buenas. Y ya no lo vas a hacer, brother. Escucha, por quedar bien con Dios, brother. O sea, tú lo vas a hacer, brother, de corazón. ¿Sí? Automáticamente, brother. Entonces, eso te va a permitir que tú disfrutes de Cristo, brother. Por naturalidad, pues. Sí, esa va a ser tu naturaleza. ¿Por qué? Porque tú estás caminando. En tu naturaleza carnal, ¿qué haces, hermano? Pecado. Porque esa es tu naturaleza. ¿Sí? En tu naturaleza emotiva, ¿qué haces? Pues pura emoción nomás. ¿Sí? Y en tu naturaleza, o sea, en el espíritu, acuérdate que tu naturaleza ya va a ser, brother, diferente a la de la carne. Entonces, tú lo bueno lo vas a hacer ya por naturaleza. Entonces, eso te va a permitir que disfrutes de Cristo, hermanito. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho, brother, de yo estar pensando en querer hacer lo bueno, brother, a mí me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo no voy a disfrutar, brother, de Cristo. Y no digo que esté mal, o sea, está bien, brother, que tú tengas la intención, pero no tienes que enfocarte en eso. ¿Sí me explico? Tu enfoque debe estar en el disfrute de Cristo, brother, porque precisamente por eso Cristo, brother, viene a tu vida. Para que tú lo disfrutes, brother, para que tú te complazcas con Él, para que te goces. Ahí debe estar uno concentrado. ¿Sí? Nada de que, ay, pues ya me volví de ese religioso, ya me volví bien ¿cómo les dicen? Aleluya, no, hermanito. Tú tienes que entender que no estás saliendo, brother, de una doctrina para introducirte en otra. Te tienes que introducir, brother, al disfrute de Cristo. ¿Sí? Porque si tú, brother, sales de una doctrina y te introduces a otra, vas a estar en las mismas, brother. Haz de cuenta que saliste de Egipto para volver, brother, a Egipto. Amén. Entonces, el vivir pensando que debemos de ser buenos y que debemos hacer cosas y obras buenas, brother, es algo que te distrae del plan y del propósito de Dios, de su economía, ¿sí? Pero a la misma vez, brother, te impide que tú entres al lugar santísimo y disfrutes de la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote, brother, se introducía al lugar santísimo, ¿tú crees que él, brother, iba pensando en que ¿y si hago lo malo? No. ¿Cuál era su ¿cómo se dice? Su mentalidad, su deseo y su anhelo, brother. Cuando él entraba al lugar santísimo era para disfrutar, brother, de la presencia de Dios. En ese lugar, a eso entraba, brother. Ese era su meta, brother, su objetivo, disfrutar de la presencia de Dios. Y solamente lo podía hacer en ese lugar. ¿Sí? Entonces, el hecho es, brother, que hoy en la actualidad hay muchos cristianos que viven afanosamente en el atrio. Porque eso es vivir, brother, en el atrio. Vives esclavizado, brother, de un pensamiento y de un deseo. Te esclavizas, brother. ¿Sí? ¿Quería decir algo, hermano?
Si ven lo que dice aquí en Proverbios 15:15, todos los días de la aflicción son malos, pero el que es bueno en corazón tiene un banquete constantemente. Y dice también en el 16, mejor es un poco de temor de Jehová que un abundante provisión, junto con ella confusión. Es lo que ahorita entiendo que quiere decir, ¿no? Que no por pegarse uno todo el día o estar en constante, leyendo constantemente toda la Biblia, con eso ya va a ser uno, ya va a estar uno, ¿cómo se llama? Convertido, ni tampoco que vaya a ser uno lo bueno. Por eso dice, es mejor tener un poco de temor a Dios, no miedo a Dios. Hace rato escuchaba lo que decía aquí Fernando, que temor es miedo, pero a Dios no se le teme. Perdón, son pensamientos negativos. Entonces yo no puedo tener un pensamiento negativo en contra de Dios, o pensar que Dios me va a prohibir que yo tenga algún pensamiento mal. Mira, cuando la Biblia habla, brother, de que debemos de ser temerosos a Dios, no se está refiriendo a un ¿cómo dijiste? ¿Pensamiento qué? A un pensamiento negativo. Exactamente. Tú a tus papás, brother, ¿por qué les tienes respeto? ¿Por miedo? Por temor, hermanito. Tú los respetas. Entonces, temer a Dios, brother, es respetarlo. Tenerle un respeto, brother. ¿Sí me explico? A Dios, brother, no tienes por qué tenerle miedo. ¿Sí? Tampoco al diablo, hermanito. Tampoco al diablo debes de tener miedo. Entonces, el hecho, brother, fíjate, hay muchos cristianos, hermanito, que no saben cuál es la intención que Dios tiene para ellos. Sí les ha quedado claro, brother, que el plan de Dios es la salvación y que ¿cómo se dice? El arrebatamiento de la iglesia y todo, ¿verdad? Pero ellos, brother, no tienen o no saben, brother, qué intención tiene Dios para ellos. ¿Cuál es la intención, brother, por la cual tú debes de entrar al lugar santísimo? Para que disfrutes de Cristo, hermanito. ¿Sí? Esa es la intención. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú puedes tener un verdadero contacto con Dios. Solamente ahí, hermanito. Y acuérdate que el lugar santísimo, brother, es nuestro espíritu hoy en día. ¿Sí? Ese es el lugar donde viene Dios, brother, y viene a morar, brother, en nosotros. Entonces tu espíritu, brother, se convierte en la morada de Dios. ¿Sí? Es donde va a descender, brother, la presencia de Dios. ¿Y viene a qué, brother? A morar, brother. A vivir, para que me entiendas. Entonces, fíjate bien, hermanito. Cuando tú eres introducido, brother, en el lugar santísimo, ¿sí? Vas a poder tener una verdadera comunión con Dios. Un verdadero contacto, pero aparte vas a ser lleno de Él. ¿Sí? Aparte, brother, te vas a hacer uno con Él. ¿Sí? Y vas a tener a Dios como tu todo y ante todo. Cuando tú te introduces, brother, al lugar santísimo. Pero fíjate bien, brother. A esto, brother, esto en sí, brother, es la vida cristiana. La vida cristiana, brother, no es
fíjate bien lo que te voy a decir. La vida cristiana, hermanito, no es andar haciendo eventos en las calles. La vida cristiana no es que tú te la pases, brother, la mayor parte del día, brother, en comunión con Dios. La verdadera vida cristiana, hermano, es que tú te hagas uno, te forjes con el Señor, que lo disfrutes, brother, y que lo expreses. ¿Sí? Porque de lo contrario, brother, tú te vuelves religioso. Sería como hablar de alguien que en realidad no conoce. Mira, hermanito, fíjate. Ahorita vamos a ver ese punto, hermanito. Entonces, vemos que el estar pensando, brother, todo el tiempo en hacer lo bueno es algo que te va a distraer de la economía de Dios. Pero también existe otra distracción, brother, la religiosa. ¿Sí? Entonces, muchos cristianos, hermanito, fíjate bien, después de ser salvos, hay muchos cristianos, brother, que todo el tiempo piensan que son débiles. Y por eso en las oraciones le piden a Dios fortaleza. Señor, dame las fuerzas, dame la fortaleza para poder soportar esta tribulación que estoy viviendo. Señor, dame fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué pienso yo, brother, que necesito fuerza y poder? Si cuando viene Dios a mi vida y se hace uno conmigo, yo ya tengo fuerza. Cuando pedimos a Dios porque no tenemos a Dios. Ya tengo fortaleza, hermanito. Y si tú te das cuenta, la mayoría de los cristianos en las oraciones piden fuerza, fortaleza. Piden ser fortalecidos. Piden que el Espíritu Santo sea derramado en ellos, hermanito. ¿Sí? Que sean llenos de poder. ¿Sí? ¿Cuál es la base principal, brother, de la economía de Dios? No es que Dios, brother, te fortalezca. La base principal, brother, de la economía de Dios es que nuestro espíritu humano, ¿sí?, se haga uno con el Espíritu Santo. La base principal es que nosotros disfrutemos de ese espíritu, brother, y que lo expresemos. Tú no tienes por qué pedir fortaleza, hermanito. Y ese es un grave error, hermano, que el cristiano tiene. Fíjate bien, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No me acuerdo de la cita bíblica, pero les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos con el poder de lo alto. Entonces, ¿por qué yo voy a pedir fortaleza y poder, brother, si ya la tengo? ¿Sí estás entendiendo? Cuando Cristo viene a tu vida, brother, como Espíritu Santo, tú tienes fortaleza y tienes el poder de lo alto, hermanito. Entonces, ¿para qué pides si ya lo tienes? Más bien, disfrútalo. ¿No? Disfruta del poder que Dios te ha dado para hacer las cosas. Eso es disfrutar de Cristo, hermanito. Entonces, si yo sigo teniendo esa mentalidad, hermano, a final de cuentas estoy involucrado en una denominación, brother. A final de cuentas sigo siendo un religioso, que he dejado una religión para introducirme en otra. Pues, hermanito, el pueblo de Israel salió de Egipto. Y el mundo, brother, quiero que sepas que Egipto representa al mundo. Pero no solamente es, brother, dejar de practicar pecado.
¿Y en dónde se quedaron, brother, tu religiosidad? Navegando por ¿Y en dónde se quedó, brother, tu ideología, tu conocimiento, tus tradiciones, tu cultura? ¿Dónde se quedó todo eso? También de eso, brother, porque eso es Egipto. Es lo que has aprendido en el mundo. A ti allá afuera te enseñaron tradiciones. ¿Sí? Te enseñaron una cultura. Tienes una cultura, hermanito. Tú tienes una manera de pensar, brother, diferente a la de otras personas. Tú tienes una ideología, brother. Tienes un conocimiento que has aprendido del hombre. Y de todo eso, brother, te tienes que despojar. ¿Para qué? Para que vengas al conocimiento de Dios, al conocimiento de la verdad, para que vengas al conocimiento del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios, brother. Entonces, sí te das cuenta, hermano. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te introduces dentro de una denominación? ¿Te van a hablar de Cristo en una denominación? Sí. Sí te van a hablar de Cristo. Sí te van a hablar del Evangelio. Pero es una doctrina, brother. ¿Para qué sirven las doctrinas? ¿Para qué sirven? Para crecer. Para causar división. ¿Por qué siempre, brother, entre trinitarios y unitarios contienden? Porque no está el Espíritu de Dios. Porque ellos están introducidos en una doctrina, hermanito. Y tú tienes que entender, brother, que tú te debes introducir a Cristo, en Cristo, brother, no en una doctrina ni en una denominación. ¿Por qué? Porque si no, tú no vas a disfrutar de Cristo. Lo único que vas a hacer es contender con tus otros hermanos. ¿No dice el apóstol Pablo que tenemos que vivir en un mismo sentir? Y entonces, ¿por qué trinitarios contendiendo con unitarios, brother? Por la palabra de Dios, porque yo como trinitario, hermanito, yo voy a defender mi doctrina. Porque a mí me han enseñado que esa es ¿cómo se dice? La buena. Y como unitario voy a defender mi doctrina. Y si tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Tú estás mal, yo te voy a decir, no, el que estás mal eres tú. Yo soy el que tengo la verdad. Y ese es un problema, brother, que desde los tiempos, brother, de la iniciación de la iglesia se vivía. Le decían a Pablo, unos dicen que son de Silas, otros que son de Apolo, otros que son del mismo Pablo, pero la realidad es que somos de Cristo, hermanito. Entonces, no estaban en un mismo sentir. Y hoy en día lo mismo sucede. Entonces, todo eso, brother, te distrae de que tú disfrutes de Cristo. ¿Por qué? Porque estás introducido en una denominación. Jesús no vino a crear denominaciones. Él dejó una sola doctrina. El Evangelio, brother, de la gracia de salvación. ¿Sí? Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Mira, hermanito, entonces, yo, brother, te he enfatizado mucho que ¿cómo se llama? Que existe, brother, o más bien la Biblia nos habla de dos tipos de espíritu. Bueno, habla de tres, hermanito, en realidad. Pero a los otros no los vamos a tomar en cuenta. ¿Sí?
Habla del espíritu humano, habla del Espíritu Santo, brother, el Espíritu Divino de Dios, pero también habla de espíritus inmundos, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos en el Espíritu Santo y en el Espíritu humano, o sea, el Espíritu Divino, brother, y el Espíritu humano, ¿sí? Dice Primera de Corintios, hermano, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? ¿Cómo dice? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, existe el espíritu humano, brother, y existe el espíritu divino. ¿Cuál es el espíritu divino? El Espíritu Santo. Romanos 8:10, hermanito. Y esto lo tenemos que tener bien en claro, hermano, muy en claro, porque muchas personas piensan, brother, que el Espíritu Santo es el mismo espíritu, brother, del hombre. Entonces, Romanos 8:10 dice, fíjate bien, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? ¿A qué espíritu se está refiriendo? ¿A cuál? Al espíritu humano, brother. Dice, mas el espíritu vive. ¿Por qué? ¿Sí? Acuérdate, brother. Mira, para empezar, Pablo, brother, aquí está haciendo referencia al espíritu humano. ¿Sí? Recordemos, brother, que dice la misma escritura que antes estábamos muertos. O sea, antes de que Cristo viniera a nuestra vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? También recordemos, brother, que el hombre en el huerto del Edén murió espiritualmente. ¿Sí? Y su condición era de muerte espiritual. ¿Por qué, hermano? ¿Qué le dijo Dios al hombre? Por haber comido del árbol. En el Edén. De todos los árboles, le dijo, de todos los árboles puedes comer, menos del árbol del conocimiento, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Entonces el hombre comió de ese árbol y murió espiritualmente. ¿Sí? Entonces cuando dice la escritura, mas el espíritu, ¿qué dice? No, hombre. No. Dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿te das cuenta, brother, que se refiere al espíritu humano? ¿Sí o no? Ahora, Romanos 8:11. Romanos 8:11, brother. Aquí ya tenemos más claro, brother, que la Biblia se refiere a dos tipos de espíritus, ¿verdad? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces se está refiriendo al espíritu divino, brother, y se está refiriendo a tu espíritu humano. Y vemos la diferencia y los dos tipos de espíritus de los cuales habla la escritura, ¿sí? Se refiere entonces al espíritu de Dios, ¿verdad? Fíjate bien, la palabra el espíritu de aquel, brother, así dice Romanos, ¿no? Define cuál es el espíritu, brother, define
¿a cuál es el espíritu que levantó de los muertos? A Jesús. ¿Cuál fue, brother? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, brother. El Espíritu divino. Ese fue el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Y ese mismo Espíritu, brother, que levantó de los muertos a Jesús, también a nosotros nos vivifica. También vivifica mi espíritu humano. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ok. Cuando el Espíritu Santo, hermanito, el Espíritu Divino de Dios, o el Espíritu que vivifica, así lo mencionó Pablo en 1 Corintios 15:45, cuando este Espíritu viene a nuestra vida y hace morada en mi espíritu, brother, en nuestro espíritu humano, ¿sí? Va a haber, brother, va a haber una transformación, brother, y una regeneración en nuestro interior. Pero con el tiempo, brother, también en tu exterior, o sea, en tu físico. ¿Sí? Eso es lo que hace, brother, vivifica. Entonces, yo necesito ser vivificado. ¿Para qué, brother? Pues para poder ser restaurado y regenerado. Amén. Ahora, otra de las cosas, ¿qué dijo Jesús, hermanito? En Juan, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Ahora, fíjate bien. ¿Por qué yo enfatizo, hermanito, en el espíritu humano y en el espíritu de Dios? Son los que se tienen que unir. Por el tercer. Mira, hermanito, yo te lo enfatizo, te voy a decir por qué. Porque muchos cristianos tienen un problema. El hecho, brother, de que el cristiano no conozca el espíritu humano es un problema. ¿Por qué, hermanito? ¿Sí? Muchos cristianos, brother, conocen el Espíritu Santo, pero no saben, brother, no conocen su espíritu humano. De hecho, brother, ni siquiera saben, brother, que ahí es donde viene la morada de Dios. No saben, brother, que el Espíritu Santo, que el espíritu humano, brother, es el que se conecta y se hace uno, brother, con Dios. No es ni tu alma, no es ni tu cuerpo, brother. Y muchos cristianos no saben eso. Entonces, el espíritu humano, brother, es la morada del Espíritu Santo o de Dios, brother, ¿sí? Muchos cristianos tampoco saben qué sucede cuando el espíritu divino viene a tu vida, brother. Viene a tu espíritu humano. ¿Sí? Y por ese hecho, brother, ellos, ¿qué decía Primera de Timoteo 1:3 en adelante? Están errando del blanco, brother, de la economía de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanito? Se están desviando, brother, del verdadero propósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo, brother, están introducidos en denominaciones. Y no saben, brother, qué función tiene tu espíritu humano, brother, en tu vida espiritual. ¿Qué importancia, brother, tiene?
Tu espíritu. No estamos hablando del Espíritu Santo, tu espíritu, hermano. Es el lugar donde viene la presencia de Dios, hermanito. Allí es, exactamente allí. ¿Sí? Fíjate bien, hermano. Ahí te va. ¿Por qué es importante, brother, que tú sepas esto que yo te estoy hablando? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede, brother, si tú no sabes, brother, que tú tienes un espíritu humano? Y que en ese espíritu humano, brother, es donde desciende la presencia de Dios. Y que en ese espíritu humano, brother, es donde Dios se hace uno contigo. ¿Qué sucede? Puede estar muerto espiritual. Pues vas a vivir, brother, no, hombre, vas a vivir, vas a vivir fuera de la realidad, para que me entiendas, brother, de las cosas. No, simplemente, brother, pues Vamos a tener una... ajeno al conocimiento, vas a vivir con una venda, brother, en tus ojos. Mira, supongamos, hermanito, que tú tienes una llave de una casa. Y dentro de esa casa, brother, hay muchas cosas que tú puedes disfrutar. ¿Sí? Y que de repente, brother, esa llave, pum, se te pierda. ¿Qué va a pasar? No vas a poder entrar. Y ya no vas a poder disfrutar de todo lo que hay ahí dentro. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, si tú no tienes el conocimiento, brother, de que existe un espíritu humano, brother, que es el órgano con el cual Dios se conecta y se hace uno, brother, o donde desciende la presencia de Dios, ¿cómo vas a poder disfrutar de Dios, hermanito? Ese espíritu, brother, es la llave que va a abrir la puerta, brother, para que tú te conectes con Dios y puedas disfrutar de todo lo que Dios te ofrece. De otra manera, ¿cómo lo disfrutas? Si tú, brother, no llegas a ese nivel, haz de cuenta que todo el tiempo vas a estar en la religión, brother, y en la denominación. Vas a seguir en el desierto. Vas a seguir en el desierto, hermanito. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Durante muchos siglos, hermano, Satanás ha tenido escondida esa llave. ¿Cuál es la llave? El espíritu humano. Durante mucho tiempo, brother, Satanás ha mantenido al ser humano engañado, brother. ¿Sí? A través de las denominaciones. ¿Sí estamos entendiendo? Creyendo, brother, ¿sí? Que para que tú, brother, puedas disfrutar de Dios, solamente lo tienes que conocer. Tú tienes que entender, hermanito, que en tu área emocional tú nunca vas a poder disfrutar de Dios. Yo te decía el otro día, brother, estás en el servicio, te estás gozando, aleluya, que el diablo huya y huya la patrulla. Y brincas y aplaudes y cantas, brother, y todo lo que tú quieras. Pero terminando el servicio, hueco, vacío. Y ese gozo que sentías, brother, en ese momento, ya saliste para afuera, brother, ya vas manejando y te aventaron el carro y ya te hicieron enojar. Y luego, ¿en dónde está ese gozo, brother? Ese disfrute. ¿Por qué? Porque yo andaba en el alma.
En la pura emoción. A Cristo, brother, lo tienes que disfrutar a todas horas. En todo momento, no nomás cuando estás en el servicio. Aunque no estés en el servicio, aunque no estés en oración, aunque no estés en ¿cómo se dice? En ayuno, brother. Tú tienes que disfrutar a Cristo. Aunque no estés leyendo la Escritura. Tú lo tienes que disfrutar. ¿O a poco para disfrutar, brother, de la relación de tu esposa, necesitas estar con ella, brother, y verla? ¿O hablarle o mandarle un mensaje? No, hermano. Porque si yo la quiero, la voy a querer siempre. Eso lo vas a disfrutar exactamente, brother, aunque no la veas, aunque no estés con ella. Y así debe de ser con Dios, hermano. No nomás en el culto. Pues entonces, ¿qué clase de cristiano soy? De apariencia. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿qué hace Satanás, brother? Te oculta, brother, te oculta la verdad. ¿Sí? Fíjate bien, hermanito, Satanás sabía perfectamente, brother, qué sucedería si el hombre comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Él sabía perfectamente, brother, que el ser humano iba a morir espiritualmente. Por eso lo hizo, brother, que comiera. Porque él sabía lo que iba a suceder. Pero también sabía, brother, que el dominio, brother, y el poderío, sí, iba a pasar a manos de Satanás. Sabía, brother, que Satanás iba a tener control sobre el ser humano. Antes de que tú vinieras al conocimiento de Dios, ¿quién controlaba tu vida? ¿No era tu esposa? ¿Ni tus padres? Yo mismo. Era el mismo chanclototas, hermanito. Sí, porque ni yo mismo la voz. Sí. Él era, brother, el que controlaba tu vida. Y tú hacías, brother, lo que él quería que hicieras. Sí, como un títere. Entonces, todo eso, brother, Satanás sabía que iba a suceder. Desde antes de que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, de esa manera que dijo, pues yo voy a tomar el control sobre el ser humano. Y aparte, el poder, brother, sobre la tierra, se me va a ser delegado a mí. Yo voy a controlar el mundo, la tierra. Y así fue. ¿Sí? Dice Lucas, ahí en Lucas, no me acuerdo qué es Lucas, en la tentación de Jesús, creo que es en el capítulo 4. Dice, si te postras ante mí, le dijo a Jesús, todo esto será tuyo, y le mostró los reinos. ¿Sí? Y le dijo, porque a mí se me ha dado el poder y yo se lo doy a quien quiero. Lucas es capítulo 4. Entonces, fíjate bien, hermanito. Dice el libro de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta separar el alma del espíritu humano. ¿Sí? El libro de Hebreos, hermanito, es un libro que nos anima, ¿sí?, como cristianos a seguir hacia adelante, a no quedarte estancado, brother. Porque cuando tu alma no es separada de tu espíritu, tú te estancas, brother, en un crecimiento. ¿Sí estás entendiendo? Entonces el libro de Hebreos, brother, es un libro que te anima a que tú sigas adelante. Que salgas del desierto, brother, y te introduzcas a la tierra de Canaán. ¿Sí?
Que salgas de una etapa de errante, ¿sí? Y entres a la etapa del reposo. ¿En quién? En Cristo, hermanito, porque ahí es donde tú vas a reposar. El mismo problema, brother, que le sucedió al pueblo de Israel, le sucede hoy en día al cristiano, brother, que está introducido en una denominación. Ellos no están disfrutando de Cristo. Ellos están viviendo, brother, una denominación. Ellos están viviendo una doctrina. Tú tienes que entender, brother, que tú tienes que separar, brother, la palabra de Dios de la denominación, sea cual sea, brother. Lo tienes que separar, hermano. ¿Y con qué es con lo que te tienes que quedar? Con Cristo. Con la palabra de Dios. Un solo Jesús, brother, es instruido diferente a un trinitario. Son diferentes doctrinas, hermanito, diferente manera de instruirlos. Entonces tú tienes que separar eso, porque allá afuera, brother, en el mundo, tú te vas a encontrar, a donde quiera que vayas, brother, va a haber denominaciones. A cualquier iglesia que tú vayas y te metas, brother, va a ser una iglesia denominataria. Tú tienes que separar la denominación de la palabra de Dios, hermano. Y tienes que vivir conforme a la palabra, no conforme a lo que te está enseñando la denominación. Si la denominación te dice, no, aquí es donde tú encuentras la verdad, ajá. Aquí es donde tú vas a ser salvo, ajá. Yo les he platicado, hermano, que un día yo escuché en el Face una publicación, brother, donde, pero era como un video, donde, y los comentarios, donde le decía solo Jesús a un trinitario, ustedes, no van a ser salvos, ustedes se van a condenar, porque ustedes viven en el error. Nosotros, los unitarios, vamos a ser salvos. Porque esta es la iglesia de Jesús. Y puras loqueras así, hermanito. Entonces, allí, brother, allí sí hay bronca. Amén. ¿Sí o no? Sí. Fíjate, entonces, muchos cristianos hoy viven así, brother, como el pueblo de Israel. Viven errantes, brother, en el desierto. Y no han sido introducidos a la tierra de Canaán. ¿Por qué no han sido introducidos? Porque no han puesto Mira, hermanito, porque aunque dice la Escritura que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y aunque ellos, brother, ya conocieron la verdad, pero aparentemente, brother, pero todavía no han conocido la verdad, brother. Siguen dentro de una denominación. porque no han separado la palabra de... ¿Por qué el pueblo de Israel no entró, brother, a la tierra prometida? Todavía traía una mentalidad de esclavo. ¿Sí? Sus enseñanzas que traían, brother, desde Egipto, todavía las seguían trayendo. Nunca localizaron, brother. Sabían que iban a ir a la tierra prometida, pero nunca la localizaron. ¿Cómo vas a tener una comunión tú conmigo si no me conoces? ¿Sí estás entendiendo? Sí, amén. Así es con Dios. ¿Cómo vas a tener una comunión con Dios, brother? Para que tengas una comunión con Dios necesitas conocerlo.
Y no es que vengan y te hablen de Jesús, hermanito. Acuérdate que tener comunión con Dios es hacerte uno con Él y estar unido. ¿Sí? En un mismo sentir. Que tú y Él estén en un mismo sentir, hermanito. Eso es vivir en comunión. Estar unido con Dios, con Cristo, brother. Entonces, ¿cómo vas a tener comunión, brother? Si no sabes dónde encontrarlo. ¿En dónde se encuentra Dios, brother? ¿En dónde? ¿En dónde? En el espíritu humano. Ahí es donde tú lo vas a encontrar. ¿Cómo vas a tener comunión con Dios, brother, si no sabes ni siquiera en dónde está? ¿Sí estás entendiendo? Para yo poder tener comunión con Dios, primeramente debo de saber en dónde está Él. ¿Dónde está hoy en día, brother? ¿A dónde viene la presencia de Dios a mi vida? Pues yo nomás sé que viene a mi vida, sí, pero ¿a dónde? Tienes 3 áreas. Es como si dijéramos, en el Antiguo Testamento, ¿a dónde venía la presencia de Dios? ¿Qué van a decir? No, pues al templo. Sí, pero el templo tiene 3 áreas, 3 secciones. ¿A cuál de ellas? Pues al lugar santísimo. Entonces, para que el sumo sacerdote, brother, tuviera comunión con Dios, brother, ¿a dónde tenía que llegar? Al lugar santísimo. Para que yo tenga comunión con Dios, ¿a dónde debo de llegar? A tu espíritu humano, hermanito. Y pero primero lo tenemos que separar de nuestra alma. Y después tengo que introducirme, brother, en el espíritu para poder tener entonces experimentar la presencia de Dios, brother. Disfrutarla. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Mira, hermanito. Si hoy en día, brother, nosotros como cristianos ya hemos salido de Egipto, ¿sí? Acuérdate que Egipto representa el mundo, pero también representa nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestras ideas, nuestro conocimiento, nuestra cultura, ¿sí? Si yo ya he salido de Egipto junto con mi pecado y junto con todas estas cosas que te menciono, debemos de olvidarnos, brother, de todo eso. Debo de olvidarme de mi conocimiento, brother, que yo adquirí. Debo de olvidarme de mi doctrina. Debo de olvidarme de mi cultura. ¿Qué cultura te enseñaron, brother? Que tienes que hacerle el altar a tus muertitos el día 2 de noviembre. Esa es una cultura. Que tienes que ir al panteón, brother, a llevarle su corona y sus florecitas y arreglarle la tumba. Que tienes que ir a arrullar el día de 24 de diciembre. Que el día del amor y la amistad le tienes que dar unas flores y chocolates a tu amada o a tu amado. ¿Sí? ¿Qué más? Que el 10 de mayo le tienes que festejar el día de la mamá a tu jefa. ¿Qué más? Que tienes que festejar el miércoles de ceniza, ¿es hoy, edad? Que tienes que ir a ponerte la marca de la bestia. Que tienes que celebrar las 3 caídas.
la Semana Santa y todas esas cosas, brother. Esa es la cultura, brother, que te enseñaron. Sí, y las tradiciones, brother, la visita de los 7 templos. ¿Sí? Entonces, tú tienes que olvidarte de todo eso, hermano. Tus prácticas, pues que te ibas a la feria el 4 de julio a ver a la banda Maguey y no sé qué tantas cosas allí. Te ibas a la plazuela, brother, a danzar, a bailar allí. Sí, todas esas prácticas, brother. Dejar las fiestas paganas. Las fiestas paganas. Entonces, con todas esas cosas, brother, tenemos que dejarlas, brother, en Egipto. Sí, todo eso se queda en Egipto. Porque si no vas a traer tu mentalidad de esclavo, brother. Ya saliste de Egipto, pero aún sigues con una mentalidad de esclavo. Era lo que le pasaba a los israelitas, ¿sí? Entonces, dejo todo eso, brother, en Egipto y me tengo que empezar a introducir a la buena tierra de Canaán. También idolatría. ¿Sí? Tengo que empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde voy a encontrar la voluntad de Dios? ¿En dónde? En la palabra. Allí, brother, en las escrituras. Allí yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Para yo poder vivir conforme a la voluntad de Dios, primero tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿En dónde voy a buscar cuál es la voluntad de Dios? Pues en las Sagradas Escrituras. Y ya una vez que tú lo descubras y lo sepas, empiézalo a vivir. Porque solamente así tú te vas a ir introduciendo, brother, a la tierra de Canaán. Si tú te vas a la iglesia, hermanito. Mira, yo le decía a Daniel Sam. ¿Sí sabes quién es Daniel Sam? El de Karate Kid. Por ahí anda. Nada más que como que ya no está a dieta. Mira, hermanito, yo le comentaba algo que a mí me ha servido mucho, hermanito. ¿Sí? Bueno, yo, brother, te voy a decir una cosa. Cuando a mí me bautizaron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y tú puedes decirme, ¿tú eres unitario? No, hermanito. Yo no tengo denominación, hermanito. Porque un solo Jesús, brother, nunca te va a hablar de la deidad de Dios. Por no decir de la Trinidad. ¿Sí? Un solo Jesús, brother, no reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, brother. Para ellos, Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y sí, brother, hasta cierto punto sí. Porque la Escritura lo dice. Pero el hecho, brother, de que tú te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no significa que eres trinitario. El hecho de que tú te bautices en el nombre de Jesucristo, brother, no significa que eres unitario. La denominación la pones tú, si tú quieres. Y yo no quiero denominaciones en mi vida. Yo quiero a Cristo, brother. Cuando viene la gente y me dice, hermano, ¿de qué denominación es usted? Porque me ha pasado. De ninguna. ¿Cómo? Simplemente yo soy de Cristo y punto. No entremos en detalles, hermanito, en esos detalles, brother, que son vanos. Aquí no importa, brother, la denominación. Lo que importa es que seas de Cristo y punto. Se acabó, brother, así de fácil. Si yo, brother, me empiezo a introducir en las denominaciones o en una denominación, brother, ya caminé. Ya no voy a disfrutar, brother, de Cristo. Porque voy a vivir peleándome, brother, y defendiendo mi doctrina. Y no voy a poder sentarme, brother, a gusto con un hermano en Cristo, brother, a disfrutar de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar?
choques, contiendas, debates. Y no, hermanito, la escritura no es para eso. ¿Sí estás entendiendo o no? Entonces, tengo que, brother, te decía, ¿sabes qué me ha ayudado mucho a mí? Leer la Biblia. Porque cuando tú empiezas a leer la Biblia, hermanito, empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de muchas cosas, hermanito, y a final de cuentas, brother, hoy en día, brother, es una lástima, es una tristeza que el cristianismo, brother, en lugar de que estén unidos en un mismo sentir, brother, es una tiradera, brother, de todos contra todos. Todos contra todos, hermanito. Me decía un hermano, me decía, hermano, yo he visto que, por ejemplo, los católicos nunca hacen lo que hacen los cristianos. Nunca debaten, brother, por la palabra. ¿Sí te das cuenta? Porque nada más siguen lo que dice el Padre, no se conforman. Entonces, date cuenta, brother, hasta dónde está torcido, brother, el cristiano. Las denominaciones lo han torcido, hermanito. Feo, feo. Eso es la degradación, brother, de la iglesia. Todo eso es la apostasía. Y es triste, hermano, es triste, en serio. Pero, pues bueno, brother, así están las cosas, ¿verdad? En el mundo. Entonces, ahora sí que guerra de cristianos, hermanito. Guerra de cristianos. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué te trato de decir, brother? Que una vez que tú conoces, tienes que empezar a vivir conforme al Evangelio. Tú tienes que empezar a vivir conforme a lo que está escrito, brother, en la Biblia. Conforme a eso. ¿Sí? Tú tienes que empezar a vivir conforme a eso, hermano. Ya, hermanito, ya. Entonces, el libro de Hebreos, brother, si tú te das cuenta, habla acerca del lugar santísimo. Habla acerca del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, el lugar santísimo, hermanito, tiene que ser nuestro espíritu. Tú acuérdate que nada inmundo, brother, entra ahí. ¿Qué sucedía si el sumo sacerdote, brother, entraba contaminado al lugar santísimo? Caía muerto. Entonces, ¿te das cuenta que nada inmundo, brother, puede entrar al lugar santísimo? Nada inmundo. Por eso, brother, la presencia de Dios desciende en ese lugar. Entonces, si tú quieres, brother, tener contacto con Dios, tú no lo vas a hacer en la emoción, porque una emoción, brother, te lleva al pecado. Es algo inmundo. Una emoción, brother, te hace pecar. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo? Entonces, tu espíritu, brother, no debe de estar contaminado con nada. Por eso lo tienes que separar de tu área emocional. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, en el lugar santísimo, entonces, ¿qué descendía la presencia de Dios, verdad? Ahí era donde descendía la presencia de Dios, nada inmundo entraba ahí. En el lugar santísimo, hermanitos, se encontraba también el arca de la alianza. Y el arca de la alianza era un tipo de Cristo. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, en nuestro espíritu, fíjate bien, brother, humano, se encuentra hoy en día, brother, el arca de la alianza. O sea, es decir, Cristo. Pero a la misma vez, brother, la presencia de Dios.
Acuérdate que Cristo, el Padre y el Hijo, brother, son uno solo. No los puedes separar. ¿Sí? Cuando viene Cristo a tu vida, brother, viene la presencia de Dios. Dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Y tú no lo puedes separar, brother. Entonces, cuando viene Cristo a tu vida, brother, viene la presencia de Dios. Cuando viene la presencia de Dios a tu vida, brother, al lugar santísimo, viene juntamente Cristo, brother. Por eso el arca de la alianza estaba en el lugar santísimo. Y ahí era donde descendía la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, esto tipifica, brother, que siempre, brother, Cristo y el Padre, brother, van a estar unidos. Y así como están unidos, así unidos van a venir a tu vida. Amén. Amén o no amén, hermano. ¿Con qué tienes contacto con Dios? Con el Espíritu humano, hermanito. Esa es tu conexión, hermano, a la fuente de vida. Mira, hermano, si como cristianos nosotros somos incapaces de discernir nuestro espíritu, es decir, de localizarlo, no vamos a poder tener, ¿cómo se llama? Localizarlo del lugar santísimo. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Qué horas son? Entonces, sí nos queda claro, hermanito. ¿Sí? Cuando nosotros discernimos, hermanito, y ejercitamos nuestro espíritu humano, ¿sí? Vamos a poder tener contacto con Dios, brother. Y vamos a poder ser impregnados de Dios, ¿sí? Y también vamos a poder ser transformados a su imagen y semejanza. Entonces, todo esto es un proceso, brother, que tú tienes que pasar. Si tú te fijas, brother, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo llevó luego a la tierra de Canaán. Tuvo que pasar un proceso que solamente iba a durar 3 días. Pero por la necedad del pueblo de Israel, hermanito, duró 40 años. Entonces tú no seas necio, no seas como el pueblo de Israel. Si tú realmente, brother, quieres disfrutar, brother, de Cristo, ¿sí? Necesitas, brother, necesitas, ¿cómo se llama? Primeramente, brother, que tu alma sea separada de tu espíritu. Y esto lo va a hacer la palabra de Dios, brother. No lo va a hacer nadie. No hay poder humano, brother, que pueda hacerlo. Ni siquiera tú. ¿Sí? Tú tienes que permitir que la palabra de Dios entre a tu vida, brother, a lo más profundo de tu ser, para que tu área emocional sea separada de tu área espiritual. Y una vez que eso ha sucedido, brother, ¿sí? Entonces tú puedas entrar en la presencia de Dios, brother. Y puedas disfrutar verdaderamente a Cristo. Mira, hermano, hay cristianos, han de decir cómo nos tira, ¿verdad? Pero no es que les tire, hermanito, simplemente es la realidad de las cosas. Hay cristianos, hermanito, que tienen años conociendo del Evangelio, tienen años conociendo de Cristo, ¿sí? Y ellos, brother, no han tenido un disfrute, brother, pleno. Ni siquiera tener un encuentro con Dios. No han tenido un disfrute. A lo mejor sí ya se encontraron con Dios, pero no lo han disfrutado, brother. Ellos creen que lo han disfrutado, pero ellos no lo han disfrutado verdaderamente. ¿Por qué? Porque están en una vida emotiva. ¿Sí me explico?
Sin señalar, brother, ¿tú crees que disfrutar de Cristo es que cuando tú estás en el servicio, brother, empieces a retorcerte todo y a gritar y a tirarte al suelo y dar vueltas como trompo ahí en el suelo? No, hermanito, eso es puro circo, maroma y teatro. Sí, hermanito. Mira, no me la creas, hermanito, pero cuando el espíritu Kumbala se llama, ¿cómo? Kundali se introduce, brother, en el ser humano. Sí sabes lo que sucede. Se empiezan y tiran al suelo y se empiezan a dar vueltas, hermanito. ¿Es uno demoníaco, no? Sí. Entonces, eso de que te tiras al suelo, eso no es disfrutar, brother, de Cristo, no manches. Volvemos a lo mismo, cómo han enseñado, brother, a la gente las denomination, ¿sí? Cómo las han enseñado, brother, cómo las han instruido. Entonces, aquí lo más importante, hermanito, es que tú te des cuenta, brother, de la realidad de las cosas, ¿verdad? Y que hagas algo, hermanito, por ti. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué aún los pastores sabiendo todo esto, por qué varios que vienen o hermanos que vienen y que ellos son los que ponen o sea, que se ponga uno a danzar, a alabar a Dios cantando, ponen, y que uno aplaudiendo, y por qué sigue permitiendo de entrar aquí si se trata de hacer un cambio? No, ahí no sé yo, hermanito. Mira, yo pienso que esas cuestiones ni te las hagas. ¿Para qué, brother? O sea, va a haber gente, brother, que va a instruir de una manera como ellos han sido instruidos. ¿Sí me explico? Si tú como pastor, brother, estás instruido dentro de una denominación, es lo que vas a enseñar. Entonces, ahí te va, brother. Decía Pablo, unos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros lo hacen por celos, otros lo hacen por contender, por ver quién sabe más. ¿Sí? Pero lo importante es que te prediquen a Cristo, hermanito. ¿Sí? Eso es lo importante es que te prediquen a Cristo, que no por el motivo que lo hagan, sino que te prediquen a Cristo. De lo demás encárgate tú. Tú no caigas en las denominaciones. Tú, si te predican a Cristo, brother, todo está bien mientras te hablen de Cristo, brother. ¿Sí? ¿De qué te tienes que encargar tú? Pablo decía, cuidado. O sea, tú tienes que cuidar de no caer en las denominaciones. Eso ya te corresponde a ti. Eso no le va a corresponder al pastor, hermanito. Eso ya te corresponde a ti. Cuida de no caer, brother, en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas, en denominaciones. Tú cuida de que tú no te introduzcas a eso. ¿Sí estás entendiendo? Sí, amén. Entonces, ¿por qué hoy en día, brother, el cristiano se cuida de no volverse a introducir al catolicismo? Para no caer en falta. Pero ¿por qué no se cuida, brother, de no caer en una denominación? ¿Sí te das cuenta que no se está cuidando de eso? Se cuida de no adorar ídolos, etcétera, las fiestas, etcétera, brother. Pero, ¿y las denominaciones? Entiende que cuando la Escritura dice Babilonia la Grande, Apocalipsis 17, Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas, brother. ¿Sí?
Aquella ramera, la madre de las prostitutas. ¿Quiénes son las prostitutas? Todas las denominaciones que existen, brother. Esas son las prostitutas. Entonces, cuídate de no relacionarte con ellas. No con el evangelio, con las denominaciones. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanito. ¿Quién quiere hacer la oración? Cierren sus ojos, hermanos, inclinen su rostro en reverencia al Señor. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por este tiempo presente, Padre, donde podemos disfrutar de nuestra vida y aún, Señor, obtener ese conocimiento, Padre, ese discernimiento, Señor, donde podemos establecer, Señor, que nuestro espíritu humano, bendito Padre, es el que por medio de él, Señor, usted se va a sustentar, Señor, se va a introducir, Señor, nos va a complementar, Señor, con su santo espíritu, Padre. Permítanos, Señor, tener esto siempre presente, Señor, en nuestra mente, Padre, que sea lo único que busquemos día con día, Señor, el hacernos uno con usted, el disfrutar de usted, y no, Señor, por las cosas que pueden ser apariencia, bendito Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Alberto, Señor, en gran manera, Señor, en todo lo que él haga le resulte bien, y su descendencia, Señor, siempre cuidada de su mano, Padre, al igual que la vida de su esposa y de su madre, Señor. Gracias de su hermano, bendito Dios, que este nos resulte por en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.